Pozo. Buenas noches. El expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, ha sido hallado muerto por un disparo en el pecho a las 8 de la mañana en la finca de un amigo en Córdoba. La hipótesis más probable, la que barajan las autoridades como más probable, es la del suicidio. Todo lo que sabemos hasta ahora lo vemos ya en las 5W. El cadáver de Miguel Blesa ha sido ya trasladado a las dependencias forenses del cementerio de la Fuensanta para practicarle la autopsia que determinará la causa de su muerte. El entorno del Financiero se ha mostrado muy sorprendido por los hechos al considerar que, a pesar del cambio de vida radical sufrido por el expresidente de Caja Madrid, que pasó de la cúspide de las finanzas al ostracismo social, no mostraba signos de depresión ni tampoco de desfallecimiento. Es más, sus familiares, sus amigos insisten en asegurar que ante el complicado horizonte judicial que le esperaba, con un posible ingreso en prisión en los próximos meses, Blesa se mostraba optimista, llegando incluso a esperar su posible absolución. A la edad de 69 años, Miguel Blesa ha aparecido muerto en la cochera de la finca Puerta del Toro, en Villanueva del Real, en Córdoba. Su cadáver se ha encontrado, no se sabe bien si fuera del coche o dentro del coche. Son varias hipótesis las que se manejan. Lo que es seguro es en esa cochera de la propiedad, con un tiro en el pecho y junto a uno de sus rifles. Minutos antes había desayunado con su amigo gestor también de la finca, Rafael Alcaide, al que habría salvado de la quiebra con 402 millones de euros procedentes de Caja Madrid. Blesa presidió esta caja, la Caja Madrileña, entre 1996 y 2009. 4 son los casos de corrupción en los que se ha visto inmerso el expresidente: las tarjetas Black, los supuestos sobresueldos de Caja Madrid, el caso del Banco de Florida o las preferentes. El pasado mes de marzo, Blesa fue condenado por la Audiencia Nacional a 6 años de prisión por su presunta responsabilidad en el caso de las tarjetas opacas, aunque su ingreso en prisión aún estaba pendiente de que se resolviera el recurso presentado por el exbanquero. Las extrañas circunstancias en las que se ha producido la muerte del financiero nos impiden confirmar su causa. Policía y Guardia Civil apuntan al suicidio, mientras que familiares y amigos descartan esa posibilidad y solo se explican la trágica muerte como resultado de un accidente. Extremo harto improbable para los expertos, que consideran que un avezado cazador como él no puede haber incurrido en ese descuido. Queda la hipótesis del asesinato, de momento la que todo el mundo descarta. Accidente, suicidio, asesinato. Habrá que esperar al menos 24 horas para conocer las conclusiones de esa autopsia. Editorial con Eduardo García Serrano. Buenas noches, Beatriz. El drama se ha resuelto finalmente en tragedia. Miguel Blesa fue a la vez protagonista y víctima del drama que su gestión financiera desencadenó en Caja Madrid y en Bankia. Por ello acabó en la cárcel, de la que solo salió gracias a la inhabilitación del juez que le envió a prisión. Y hoy seguía respondiendo ante los tribunales de justicia por las consecuencias desatadas por las decisiones que tomó desde su altísima responsabilidad financiera y bancaria. La tragedia final es solo suya. Miguel Blesa ha muerto hoy. Descanse en paz. Como todos, tendrá que responder ante el único juez que es infinitamente piadoso, porque solo él sabe ser inapelablemente justo. La personalidad de Miguel Blesa y la naturaleza de su inesperada muerte incentivan el morbo social y la especulación periodística. Accidente, suicidio, asesinato. Esperemos a los resultados de la ciencia forense.
Solo ellos podrán explicarnos la tragedia final, personal e intransferible de Miguel Blesa y si la mano que la escribió fue propia, ajena o casual, eso que los griegos llamaban el destino. El Tribunal de Cuentas exigirá que el expresidente de la Generalitat, hoy inhabilitado, Artur Mas, responda con su patrimonio personal por la organización y financiación del referéndum ilegal del 9 de noviembre de 2014 que él lideró y que se pagó con más de 5 millones de euros detraídos de las arcas públicas catalanas, incurriendo así en un evidente delito de malversación de caudales públicos. Medida de presión que no tiene efecto en los independentistas. El consejero de Interior asegura ahora que los Mossos permitirán votar el 1O. La Policía de Cataluña, pues entre sus funciones, si hay unas elecciones, también tiene la salvaguarda de la seguridad y permitir que cualquier ciudadano pueda votar en una situación de tranquilidad y de seguridad. En virtud de una nueva ley que han bautizado como de memoria de la democracia, las Cortes de Aragón y el Gobierno autonómico multarán con hasta 150.000 euros a todo aquel que cante el Cara al Sol o que grite Viva Franco. En Cataluña, el PDeCAT quiere declarar nulas todas las sentencias a dirigentes del franquismo. Mal, muy mal. Pero eso ocurre un poco para recaudar, me parece. Yo puedo decir lo que me dé la gana, sin ofender a nadie. Estamos en España. Cada uno puede cantar lo que quiera, ¿no? ¿Quiere usted saber cómo es posible que aquello que antes nos parecía una monstruosidad lo consideremos ahora como un legítimo ejercicio de nuestras libertades individuales? No tiene más que asomarse a la ventana de Oberon, una técnica de ingeniería social a través de la cual se cambian los principios y valores de la gente, induciendo a las personas a dar por bueno hoy lo que ayer rechazaban de plano. Y en nuestra sección Una cita con la historia hablaremos hoy con Fernando Paz, historiador, profesor y escritor del desarrollo de las campañas de la Primera Guerra Mundial en África, escenario bélico al que le debemos una gran producción literaria y cinematográfica, como por ejemplo El paciente inglés y la inolvidable Memorias de África. Creo que hace usted el 14, entre el 14 y el 4... Empezamos este informativo con la vista puesta en Cataluña. El Tribunal de Cuentas ha dado este miércoles un paso más para que el expresidente de la Generalitat, Artur Mas, pague con su patrimonio los gastos derivados de la consulta ilegal del pasado 9 de noviembre de 2014, en torno a unos 5 millones de euros. Desestima así el tribunal el recurso presentado por el Gobierno, por el que, recordamos, Artur Mas ha sido condenado a 2 años de inhabilitación por un delito de desobediencia. En el auto se recuerda que la Fiscalía denunció en su momento presuntos daños a los caudales públicos por el pago de la logística e infraestructura del referéndum. Los costes investigados van desde los cerca de 3 millones de euros invertidos para la adquisición de ordenadores empleados en las mesas de votación, además de 828.000 para la campaña institucional, al millón de asesoría informática o a los 300.000 euros por envío de información. En total, más de 5 millones de euros que pide investigar la Fiscalía y sobre los que podrían responder Mas y los exconsejeros con su propio patrimonio, siempre y cuando el Tribunal de Cuentas aprecie infracción. Y mientras esto ocurre, como medida de presión y advertencia a los separatistas de cara al 1 de octubre, Puigdemont sigue R que R. Habrá referéndum porque su único objetivo, dice, es el de hacer un país mejor. Lo ha dicho en su visita al municipio de Tortellà, donde ha animado a los asistentes a ayudarle en su propósito a través del trabajo de varias generaciones. Por su parte, el nuevo portavoz de Presidencia, Jordi Turull, ha comparado la celebración de la consulta con la caída del muro de Berlín. El mur de Berlín no estava protegit per un tribunal constitucional i una fiscalia d'aquestes a les òrdenes a la Moncloa. No, estava protegit per filats, estava protegit per metralletes, estava protegit per tancs. Era trencar un règim, era trencar allò, tal com estava el món dividit. Quan la gent pacífica i massíficament va dir prou, va saltar. El Gobierno pondrá al delegado del Gobierno frente a los Mossos d'Esquadra tras la dimisión del jefe de la Policía catalana, Albert Batlle, y su sustitución por parte de un comprometido independentista. A la vista de estos acontecimientos, a Moncloa no le ha quedado más remedio para poder asumir el control de los Mossos que plantearse la aplicación de la Ley de Seguridad Nacional si, llegado el caso, los independentistas deciden consumar su desafío. La mencionada ley contempla que en caso de que la seguridad nacional así lo requiera, el Gobierno podría tomar el control de la Policía Autonómica. Hoy, además,
El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ha advertido a los separatistas de que el Ministerio Público perseguirá la compra de urnas aunque se haga de manera encubierta. El consejero de Interior, Joaquín Forn, ha dado una muestra más de su fanatismo y compromiso con el procés, garantizando que los Mossos d'Esquadra permitirán que se vote el referéndum con libertad y seguridad. La Policía de Cataluña se rige por la ley. La Policía de Cataluña no es diferente de cualquier otra policía y la Policía de Cataluña, pues entre sus funciones, si hay unas elecciones, también tiene la salvaguarda de la seguridad y permitir que cualquier ciudadano pueda votar en una situación de tranquilidad y de seguridad. Cualquier policía en una contienda electoral es una de sus funciones y lo mismo será la Policía de Cataluña. Y este mismo jueves está previsto que el presidente del Gobierno viaje a Cataluña con motivo de la inauguración del parador de Lérida. Una visita que de seguro no será plato de buen gusto a la vista de la bienvenida que le están preparando los independentistas, que han hecho coincidir con su visita una concentración de protesta por la apertura del parador. Las CUP, sus juventudes, Arran, Endavant y el sindicato de estudiantes se encuentran entre los convocantes que en sus pasquines de propaganda animan a los leridanos a oponerse a la inauguración del establecimiento hotelero por tratarse, dicen, de un emblema de la memoria histórica de los països catalans, al tiempo que piden a los residentes en la localidad sacar las esteladas a los balcones como muestra de rechazo al jefe del Ejecutivo. Y de Lérida viajamos a Tarragona, donde el pueblo de Batea ha mostrado su intención de independizarse de Cataluña para pasar a ser aragonés. Batea, localidad de 2.000 habitantes, ubicada, como decimos, en la comarca tarraconense de la Terra Alta, en la frontera con Aragón. Según relata su alcalde, bueno, pues los habitantes del municipio están sopesando pedir ser territorio aragonés y quieren que el subdelegado del Gobierno de Tarragona, Jordi Sierra, les informe sobre las fórmulas jurídicas que existen al respecto, qué sistemas hay, para después decidir sobre esa posibilidad de cambiar de comunidad. En este momento están a la espera de que la subdelegación les dé una fecha para esa reunión. Están los independentistas, Eduardo, probando de su propia medicina. Imagino que no se les pasará por la cabeza coartar esas ansias independentistas de los ciudadanos de Batea y que estos tendrán todo el derecho, según sus propias normas, a decidir sobre su futuro, ¿no? No, para ellos no. ¿No querías caldo? Pues toma 2 tazas, que decía mi abuela. El separatismo siempre, en cualquier circunstancia y en cualquier escenario, es disolvente incluso para sí mismo. Si los españoles conociésemos nuestra propia historia, hoy estaríamos todos en un déjà vu colectivo. Hemos bendecido el separatismo político, le hemos otorgado derechos y financiación, le hemos regalado un respeto social, académico y periodístico que desde luego no merece. Y por esa necedad colectiva, el pueblo español contempla entre el pasmo y el miedo a salirse de los márgenes de lo políticamente correcto, cómo Cataluña está a un paso de separarse de España. Pues bien, como el separatismo es disolvente incluso para sí mismo, algunas zonas de Cataluña, la última, habrá más, el pueblo llamado Batea ha mostrado su voluntad de separarse de Cataluña incorporándose a Aragón. ¿No querías caldo separatista? Pues toma 2 tazas, Puigdemont. Si tú arguyes el derecho de secesión y de autodeterminación, habrás de reconocérselo también a los demás, aunque sean catalanes. ¿O no? Si el pueblo español conociese su propia historia, hoy estaríamos en un déjà vu colectivo. Porque esto ya lo hemos vivido con el cantonalismo de la Primera República, en la que cualquier pedanía con campanario, 4 cabras y 3 paisanos se declaró república independiente de España, de su región, de su provincia y hasta del vecino de al lado. Cartagena le declaró la guerra a Murcia y Camuñas, pueblecito de Toledo con 500 habitantes, proclamó su propio estado. El general Pavía acabó con aquella locura colectiva que duró solo 11 eternos meses. ¿Accidente, crimen o suicidio? Es la pregunta que a estas horas sigue sobrevolando sobre el cadáver de Miguel Blesa. El expresidente de Caja Madrid era hallado esta mañana con un tiro en el pecho en la finca de Córdoba, concretamente en Villanueva del Rey, a donde había acudido solo, según las últimas informaciones. Tenía 69 años y en apenas 2 semanas habría cumplido 70, concretamente el 8 de agosto, 3 meses antes de su 4º aniversario de boda. Deja viuda e hijos. Sus herederos, según los expertos en justicia, serán quienes tengan que pagar las indemnizaciones de las causas que tiene aún pendientes.
Su entorno cercano se muestra muy extrañado por la hipótesis que maneja la policía, y es que a pesar del complicado horizonte judicial que le aguardaba, Miguel Blesa se mostraba optimista, ni abatido, ni resignado, ni deprimido, llegando incluso a considerar como altamente probable que el veredicto del Supremo, que debía decretar su ingreso en prisión como condenado por las tarjetas Black, le fuera favorable. Pero vamos a conocer ya qué causas tenía abiertas el financiero, que llevaba años cercado por la justicia desde que en 2010 saliera de la entidad. 4 son los casos de corrupción en los que se ha visto inmerso el presidente de la Caja. Empezamos por uno de los más mediáticos, las tarjetas Black, por las que fue condenado a 6 años de prisión. También los supuestos sobresueldos de Caja Madrid, el caso del Banco de Florida o las preferentes. El pasado mes de marzo, Blesa fue condenado por la Audiencia Nacional a 6 años de prisión por su responsabilidad en el caso de las tarjetas Black. Aunque su ingreso en prisión aún estaba pendiente de que se resolviera el recurso presentado por el exbanquero junto con Rodrigo Rato, también condenado, también implicado en ese caso. Una resolución que el financiero esperaba se produjera en otoño. El alto tribunal, en contra del criterio de la Fiscalía Anticorrupción, que pedía una fianza de entre 75.000 y 100.000 euros, decidió no imponer medida cautelar alguna hasta que la sentencia se tornara firme. De ahí que Blesa se encontrara aún en libertad y pendiente de este trámite. Este habría sido su segundo ingreso en prisión, de haberlo así decretado en otoño el Supremo, después de que en el año 2013 el juez Elpidio Silva decretara su entrada en la cárcel con motivo de su participación en la compra del Banco de Florida, un procedimiento judicial que posteriormente fue archivado y recurrido y que hoy se encuentra pendiente de resolución de la Audiencia Provincial, por el que Silva, por cierto, fue inhabilitado. Pero es que Blesa también estaba siendo investigado por los famosos sobresueldos de Caja Madrid por un presunto delito de administración desleal continuada. El fiscal anticorrupción acusó a la cúpula de la Caja de inflarse el sueldo con indemnizaciones y con planes de pensiones. ¿Entre qué años? Entre 2007 y 2010. Pidió 4 años de cárcel para ambos, además de 8,5 millones de multa en concepto de responsabilidad civil y a pagar solidariamente. Una multa escasa si tenemos en cuenta que el FROP cifraba el perjuicio económico derivado de esta gestión en 14 millones de euros. Y por último, no menos importante en absoluto, el expresidente de Caja Madrid también estaba siendo investigado en relación al escándalo de las preferentes. Una pieza separada de Bankia sobre la colocación de 3.000 millones de euros en productos de alto riesgo a personas sin conocimientos financieros. Bankia llegó a tener 300.000 clientes afectados por estos productos vendidos por Caja Madrid y por Bancaja. Blesa se convirtió en el primer banquero de la reciente crisis financiera que pisó la cárcel por supuestas irregularidades en la compra del City National Bank of Florida en mayo de 2013. Fue el juez Elpidio José Silva quien ordenó su ingreso en prisión, de donde salió un día después, tras pagar una fianza de 2,5 millones de euros. El 5 de junio volvía a ingresar en la cárcel por orden de ese mismo magistrado en base a nuevas pruebas. Después de haber estado en la cúspide de la sociedad durante 2 décadas como financiero de la JET, en los últimos años Blesa tuvo que enfrentarse a un calvario judicial y de ostracismo social que le impedía prácticamente pisar la calle. Este era el día a día del exbanquero desde su salida de la entidad en el 2010. En cada cita con el juez, el expresidente de Caja Madrid se enfrentaba a la ira de los afectados por su mala gestión. Delitos como el escándalo de las tarjetas Black, de los que jamás se arrepintió en el banquillo. No era la primera vez que Blesa encaraba una condena de prisión. En el año 2013 se convertía en el primer banquero de la crisis en ser encarcelado. 3 años entre rejas que no cambiaron su entereza y su optimismo. Estas eran sus primeras declaraciones a la salida de prisión. Mira, todo en la vida hay que sacarle alguna enseñanza y alguna experiencia. Esto es un centro penitenciario, naturalmente en disciplina, un régimen severo, pero los funcionarios son correctísimos. Aquí nadie tiene trato de favor, pero todo el mundo tiene un buen trato. ¿Se arrepiente usted de algo? ¿Cree que ha hecho algo mal en su gestión? No. Ni de su gestión en la compra del City National Bank of Florida, por el que llegó a pagar 450 millones de euros más, ni de su gestión en las preferentes, un producto del que a día de hoy seguiría defendiendo que era totalmente legal y que de no haber sobrevenido la crisis no habría explotado.
Altivo, seguro de sí mismo e inquebrantable en sus convicciones. En los últimos años Blesa vio como su poder adquisitivo mermaba hasta el punto que en su círculo íntimo aseguraba no tener dinero para pagar servicio doméstico. Una vida tranquila y alejada de los focos, más aún después de la agresión de la que fue víctima a su salida de Plaza Castilla. Un escarnio público al que los medios de comunicación no dudaron en sumarse cómplices. Claro, les escuchas, ves la vida que se pegaba Blesa. ¿Qué ganaba Blesa, Carlos? Es decir, esos viajes que se pegaba, las cacerías, el lujo, las fiestas. Y luego tiene la cara dura de decir que es que los jubilados no eran ignorantes. Bueno, hasta discapacitados, hasta gente que firmaba con la huella dactilar. Si era el rescate, estuvo a la cabeza. Inversiones nefastas en el ladrillo, ahí estaba Blesa. Sueldos galácticos, como el que más. Preferentes, uno de los capítulos más indignos. En los últimos años se mostraba siempre optimista y llevaba una vida tranquila junto a su segunda mujer, Gemma Gámez, con quien en noviembre habría celebrado su 4º aniversario de boda. Pues habrá que esperar previsiblemente hasta mañana para conocer el resultado de la autopsia cuando el reloj marca las 9 menos 10 de la noche. Repasamos las informaciones que conocemos sobre esta trágica muerte. Pepe García Saavedra. Pepe, buenas noches. ¿Qué sabemos a estas horas? Buenas noches, Beatriz. Pues a falta del levantamiento del cadáver y la posterior autopsia, todo parece indicar que se trata de un suicidio con un arma de fuego. Según fuentes policiales, Blesa se habría pegado un tiro en el tórax con una escopeta de caza. El expresidente de Caja Madrid, un experto cazador, tenía las licencias DIE para un total de 15 armas. La tesis del suicidio, como decimos, es la que las autoridades barajan como opción más probable y así lo ha apuntado el alcalde de la localidad donde se encuentra la finca. Sí, lógicamente ha sido un suicidio. ¿Usted cree que es una cosa más o menos confirmada? No creo, yo ya lo sé. No. Hombre, pues entiendo que no tiene nada que ver. Entiendo que esto no es un tema de caza ni relacionado con la caza. Yo entiendo que esto es un tema personal. Una persona, creo o entiendo desde mi persona que cuando decide hacer un acto de estas características es porque lo tiene meditado. El lugar del suceso es Villanueva del Rey, en Córdoba. La finca donde ha muerto no era de su propiedad, pero solía ir con frecuencia a cazar en ella. Pertenecía a un amigo al que habría salvado de la quiebra con 402 millones de euros procedentes de Caja Madrid. El cuerpo ha sido localizado en la cochera de la finca cordobesa. En el momento de los hechos, junto a Blesa se encontraban 3 personas: el gestor de la finca y amigo personal del fallecido, Rafael Alcaide, un trabajador y el guarda. Las primeras informaciones apuntan a que tras desayunar, con el resto de los allí presentes, se habría levantado para mover su coche. En ese momento se produjo el disparo. Blesa había llegado solo a la propiedad la noche anterior a las 2 de la madrugada con la intención de pasar unos días allí. Según ha relatado uno de sus amigos en el pueblo a El Independiente, no era habitual que llegase a esa hora. También ha explicado que Blesa le preguntó al gestor de la finca, Rafael Alcaide, si tenía el teléfono de su mujer por si por cualquier causa la tenía que llamar. Una afirmación con la que ganaría peso la tesis del suicidio. ¿Y por qué parece poco probable que haya producido un accidente cuando manipulaba el arma? Pues por una sencilla razón: el rifle de 7 milímetros de tiro largo y empleado habitualmente en caza mayor viajaba en el maletero. No tiene sentido que su cuerpo sin vida apareciera en el interior del vehículo en la parte delantera. Según publica este medio, de habérsele disparado accidentalmente, lo lógico es pensar que habría tenido lugar en la maniobra de sacar la escopeta del coche. Si, como dijo, pretendía mover el vehículo, no tiene sentido que hubiera cogido el arma. También apunta El Independiente que normalmente Blesa emplea las armas de la finca para cazar, pero que esta vez decidió llevar la suya propia. Aún así, remarcamos, los investigadores no descartan ninguna hipótesis y hasta mañana, que se le realizará la autopsia, no sabremos cómo murió Miguel Blesa. Pues tendremos que esperar hasta mañana. Pepe, muchas gracias por esa información. Y para tratar de esclarecer las circunstancias extrañas, sin duda, que rodean la muerte de Miguel Blesa, tenemos conexión telefónica con David Hernández, biólogo forense, experto en biomecánica y análisis de impacto, a quien ya saludamos. Señor Hernández, buenas noches. Hola, buenas noches. Pues con las informaciones con las que contamos hasta el momento, que no son muchas, soy consciente, ¿usted qué hipótesis, por cuál de ellas se decanta? Porque como método de suicidio parece un poco complicado pegarse un tiro en el pecho con un rifle de estas características, ¿o no? Sáquenos de dudas. Sí, lo primero, como ustedes dicen en la información que tenemos, lo primero, valga la redundancia, pues da mi pésame a la familia Blesa, lógicamente por esta defunción y este accidente, o suicidio u homicidio, pero sí que es curioso, desde luego, en nuestro aspecto, pues lo que nos suscita la curiosidad a todas las personas con cierto nivel de conocimiento. Un arma larga,
aparentemente, saber si es una escopeta, ánima lisa, con ánima estriada, no estriada. Es bastante complejo, aparentemente, un disparo en el tórax. Bastante complejo en ese aspecto, por el tipo de fusil que puede ser. Señor Hernández, nos dice que es complejo, pero no imposible. Es decir, no podemos tampoco descartar esa hipótesis del suicidio que maneja la Guardia Civil, ¿no? Claro que no se puede descartar lo que los compañeros están ahora mismo barajando. Piensen ustedes que epidemiológicamente, dicho de esta forma, la mayoría de suicidios con arma de fuego pues suelen ser a bocajarro, si me permite la expresión, en la sien, en la cabeza. Se usa el polo apical muchas veces como diana, ¿no? Más directa, por desgracia, en el ámbito del suicidio. Y ya le comento, habría que hacer análisis de trayectoria, habría que hacer análisis de la munición específica, de la velocidad de esa munición, tipo de residuos, por ejemplo, análisis toxicológico. Es decir, es bastante, digamos, prematuro y a priori, pues, establecer una hipótesis, aunque todo vaya, lógicamente, dirigido al homicidio, o sea, al suicidio. Señor Hernández, ¿y qué determina la diferencia entre un asesinato, un suicidio o un accidente? ¿Qué pruebas evidencian en una autopsia que sea una cosa o la otra? Pues fundamentalmente no nos gusta a los forenses tampoco dan muchos datos en ciertos aspectos, pero bueno, lo más básico que cualquier persona puede medio sospechar: la distancia al arma, el resto de residuos, el tamaño también de la munición, orificio de entrada, la oblicuidad de la trayectoria, la potencia, entrada y salida del orificio u orificio, porque a veces puede haber varios disparos. También el tipo de, por ejemplo, bueno, aquí por la información que tengo, perdonen ustedes, siempre basándome a priori en la información que tenemos y hasta la que tenemos, porque yo no he estado ahí directamente in situ, pues yo tampoco desconocía si era una escopeta, por ejemplo, calibre 12, hablando de licencia F y D, o arma corta de licencia B o licencia de Fuerza y Cuerpos de Seguridad, o en este caso, como acaban de comentar, que me he enterado, pues un tipo fusil largo, como tipo Boere, Remington, Winchester, etcétera. Este tipo de fusiles pues suelen tener una distancia para largo alcance, como todos pueden imaginar. Entonces, la distancia y la longitud, fundamentalmente el cañón, hasta lo que es la percusión al disparo, pues lo hace un poco complejo en el tórax, aunque hemos visto casos. Gente que se inclina y se dispara, aparentemente, y se pega un tiro en el tórax. Y si hablamos de esa hipótesis del accidente, en una persona tan experimentada como se le presupone que era el señor Blesa, ¿es plausible? Un accidente, hasta los más expertos, como todos sabemos, siempre es posible. Hemos visto muchos accidentes de tiro pues recargando armas, personas de Fuerza y Cuerpos de Seguridad en las taquillas directamente, mal uso, a veces jugueteo y a veces no cumpliendo la reglamentación específica. Por último, señor Hernández, dos cuestiones. Sí. ¿En cuánto tiempo se podría conocer la conclusión de la autopsia? ¿Tarda más de 24 horas? ¿Una semana? Dependiendo de qué sea lo que haya ocurrido, ¿o eso es independiente? Pues evidentemente la autopsia es algo que también con las lesiones directamente afectadas a los tejidos biológicos tendrán que determinar la etiología de esas posibles causas de muerte. Lo normal es que 24 horas, 48 horas se pueda más o menos tener una hipótesis principal. Yo, en mi experiencia, soy bastante más cauto y en este tipo de cosas, pues prefiero aguantar por lo menos 72 horas porque habría que analizar la escena del crimen, habría que hacer mucho análisis de residuos, habría que ver también problemas toxicológicos, aunque siempre las pruebas de toxicología suelen aparecer más tarde porque, bueno, se coge la muestra y se sorba, pero bueno. ¿Y es infalible? Otro tipo de problemas. ¿La autopsia es infalible al 100%? Vamos a ver, la autopsia es un método científico que si se hace reglamentada y objetivo, pues siempre hay cierta calidad y garantía de tener un éxito en el diagnóstico y la hipótesis de la autopsia, lógicamente, y la causa de la muerte. Pero hemos visto muchos problemas en nuestra experiencia que podemos tener también problemas en ese aspecto. Eso quedará ya para el caso la autoridad judicial competente, pues que determine otro tipo de posibilidades que no queden claras. Pero extraño en ese aspecto, por la epidemiología sí que es imposible. No es imposible, desde luego, ninguna de las hipótesis. La principal, pues sí, posiblemente sea un suicidio. Pero tampoco podía yo aseverarlo y acertarlo directamente. Pues David Hernández, biólogo forense, muchísimas gracias por su análisis, por habernos ayudado a entender un poquito más las circunstancias de esta trágica muerte. Gracias también por su cautela y muy buenas noches. Gracias a ustedes. Hasta ahora, buenas noches. Es una muerte que se produce en unas circunstancias determinadas y yo, lógicamente,
lo único que tengo que decir es lamentarlo y transmitir el pésame a la familia. El pésame para la familia, el mayor de los respetos en la esfera personal y prudencia. Hubo una tristeza y sobre todo, si como apuntan algunos, la muerte ha sido en unas circunstancias tremendas, ¿no? Lo siento muchísimo. Pues nada, acompañar en sentimiento a toda la familia y nada más. Por lo tanto, vaya nuestras condolencias hacia su entorno. Y en página de corrupción, 2 son los asuntos que requieren actualización en la jornada de este miércoles. Por un lado, la declaración del expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. Por otro, la última hora del escándalo que ha hecho temblar los cimientos del fútbol español. Contamos ya con ello para la ayuda de María Matos y Laura Fernández Cañas. Empezamos por ti, María. González ha declarado ante el juez por petición propia y eso sí, parece que no ha conseguido sus objetivos. ¿Qué sabemos al respecto? Buenas noches. Buenas noches. Pues sí, Beatriz, Ignacio González seguirá en la prisión de Soto del Real, donde ya lleva 3 meses y, como dices, ha declarado hoy a las 11 de la mañana en unas declaraciones que han durado más de 2 horas. Lo ha hecho en la Audiencia Nacional y de forma completamente voluntaria. El expresidente de la Comunidad de Madrid no ha pedido ningún cambio en sus medidas cautelares, que recordamos que se encuentra en prisión incondicional, pero sí que su defensa ha solicitado que se fijen en su situación, que la tengan en cuenta. Y es que dicen que no hay riesgo de fuga, que tampoco ha habido destrucción de pruebas y que tampoco hay reiteración delictiva. Entonces, por lo que parece, Ignacio González va a seguir esa estrategia de salir cuanto antes a la calle, de salir de la cárcel y dejar para otro momento lo de limpiar su nombre de todos esos casos de corrupción. Eso pensamos. Pues gracias, María. Gracias por esa información. Y no solo hay novedades respecto al caso Lezo, el estallido de la operación Soler, en la que están implicados el ya expresidente de la Real Federación de Fútbol Española, su hijo y sus más estrechos colaboradores, sigue generando toda clase de titulares. Conozcamos ya la última hora de este escándalo. Laura, Ángel María Villar ha pasado su primera noche en los calabozos. Ya le habría tomado declaración la Guardia Civil a la espera de su comparecencia ante el juez, que está prevista para el jueves. ¿Qué más sabemos? Buenas noches también. Buenas noches, Beatriz. Pues de cómo pasó su primer noche en los calabozos Villar todavía no se sabe nada. Eso sí, sabemos que los pasó en los calabozos de Las Rozas después de 10 horas de declaraciones y de una investigación profunda donde se registraron las pertenencias de Villar y de sus familiares para buscar esas pruebas que pudiesen inculpar en los delitos de los que se le culpa. Sabemos también que este mismo jueves volverá a prestar declaración. Laura, por otra parte, varios medios señalan a su hijo Gorka como el talón de Aquiles que habría permitido que se destapara todo el escándalo. ¿Qué información tenemos sobre todo ello? Efectivamente, Beatriz, los Villar siguen en cabeza de todos los titulares y es que lo que ayer conocíamos como una tragedia puede no ser tan malo, incluso puede llegar a ser beneficioso para la familia Villar, tal como lo escuchas, y es que esta noche pasada en prisión y toda esta investigación podrían salvar a Gorka, uno de los 3 hijos de Villar, de que cumpliese pena en Estados Unidos. La justicia americana le buscan por su mala gestión a la cabeza como director general de la Confederación Sudamericana de Fútbol, la organización de fútbol más corrupta de la historia de este deporte. Así que al final las noticias no podrían ser tan malas. Lo que sí prueba es que Gorka, el hijo de Villar, es su talón de Aquiles, ya que durante muchísimos años, 29 en concreto, la justicia intentó meter en la cárcel a Villar y nunca lo logró, hasta ahora que parece que Villar pudo haber puesto más de su parte que en otros casos para que esto sucediese así y poder salvar a su hijo Gorka. Pues muchísimas gracias, Laura, por esa última hora de todos estos asuntos. Ha hablado el presidente de este grupo de comunicación, don Julio Ariza. Es tiempo de escuchar su análisis. La triste noticia de la muerte de Miguel Blesa, en unas circunstancias todavía no suficientemente aclaradas, nos hacen fijar nuestra atención de nuevo en eso que yo repito tantas veces, y es que los acontecimientos no son puntuales, sino que los acontecimientos ocurren en el marco de procesos, es decir, en el marco de una historia en la que van ocurriendo cosas, y de repente ocurre esta, u otras muchas como esta o como otras historias. La verdad es que la muerte de Blesa nos hace mirar de nuevo también al mundo de la justicia, pensar que en España
los procesos pueden alargarse, como en el caso de Gürtel, por ejemplo, hasta 8 o 9 años, sin que no se tome una sola medida para que se ponga punto y final a algo que no tiene sentido que tenga esa duración. Las medidas cautelares que se toman sobre las personas que presuntamente han cometido delitos y sobre las que no hay todavía una sentencia firme, las medidas cautelares de prisión, por ejemplo, que tienen en España una arbitrariedad completa y muchas veces una manifiesta desproporción. Y por otra parte los juicios mediáticos que tienen directa referencia con la comisión de delitos en el propio mundo de la justicia. Hablo del delito de revelación de secretos, porque estamos hablando de que se pueden producir esos juicios mediáticos, que además son sumarísimos, son linchamientos auténticos, se pueden producir porque hay personas en el mundo de la justicia que filtran sumarios de forma cometiendo delitos. Eso es lo que está ocurriendo en este mundo y esa es una de las cosas en las que en este momento podemos reflexionar al conocer la triste, insisto, muerte de Miguel Blesa en unas circunstancias que todavía podrían ser, si se confirma la tesis del suicidio, todavía más dolorosas. Pues elevando una oración por el descanso del alma de Blesa y pidiendo a este pueblo español noble, nobilísimo pueblo español, pues que seamos un poco más justos a ser posible y que tomemos las medidas para que la justicia se aplique en plenitud. Multas de 150.000 euros por cantar el cara al sol o por gritar «Viva Franco». Es parte de las sanciones que contempla la Ley de Memoria Democrática que prepara el Ejecutivo de Aragón, cuyo objetivo será el de que nadie olvide el pasado franquista de nuestro país para no exponerse a repetirlo. La ley, según defiende el gobierno de Javier Lambán, pretende ser el proyecto legal más ambicioso de España en materia de memoria histórica, incluso más amplio que el aprobado por el Ejecutivo Socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. De hecho, las expresiones que ofendan a la dignidad de las víctimas de la Guardia Civil podrían multarse con hasta 150.000 euros. Y no es la única novedad en este ámbito. En Cataluña, el PDeCAT presentará otra ley para declarar nulos los juicios franquistas. La antigua Convergencia se ha basado en la ley alemana para exigir la reparación a las víctimas del franquismo mediante la declaración de nulidad e ilegitimidad de los tribunales constituidos durante la Guerra Civil y el franquismo, así como las sentencias que se dictaron. Fatal. Pues una pérdida de libertades total. ¿Cómo es? Un poco excesivo. Pues a mí me parece fatal. Mal, muy mal. ¿Pero eso ocurre? Hombre, a mí no me parece bien que multen, pero sí que pusiesen una norma en la que se respetase los derechos. Un poco para recaudar, me parece. Una tontería. Libertad de expresión. Acabaremos como como hemos visto. Pues porque es mucho dinero, para una tontería. Yo puedo decir lo que me dé la gana, sin ofender a nadie. Estamos en España. Cada uno puede cantar lo que quiera, ¿no? Pueden decir lo que quieran, que les hacen de otra manera, ¿no? Si le gusta Lenin, pues estupendo. A mí me gustaba más Franco, ya está. La eutanasia, el incesto, los vientres de alquiler e incluso el aborto eran asuntos mayoritariamente condenados y rechazados por la mayoría de la sociedad hace apenas unos años y, sin embargo, en muy poco tiempo han conseguido la amplia aceptación de gran parte del electorado. Pero es que en esta sociedad en la que vivimos no existe una división de criterio entre lo que debería ser legítimamente ético y lo que no. Y esa falta de valores, de esa falta ha nacido una técnica bautizada como la ventana de Overton. Se trata de un método de manipulación a través de una secuencia concreta de acciones cuyo fin es el de conseguir en muy poco tiempo influir en las personas de manera que éstas cambien ideológicamente sobre un asunto concreto, pasando de un extremo al otro. Según el autor de esta teoría, esta técnica puede ser más eficaz para destruir comunidades humanas enteras que la carga nuclear. El columnista lo explica en el portal ADME y pone como ejemplo una cuestión radical: cómo convertir en aceptable la idea de legalizar el canibalismo paso a paso, desde la idea de que se trata de un acto repugnante hasta ser social y ampliamente aceptado por todos. ¿Cómo se consigue? Vamos a verlo. Alba Vila, buenas noches. Buenas noches, Beatriz. Pues se consigue a través de una serie de técnicas sofisticadas que son efectivas gracias a su aplicación sistemática sin que el individuo sea consciente del proceso. Y para ello se siguen unas etapas. Vamos a analizarlas. La primera de ellas, pasar de lo impensable a lo radical. El canibalismo, por ejemplo, como es lógico, no es aceptado por nadie.
¿Qué se busca entonces en esta etapa? Pues simplemente que sea aprobado por una parte de la sociedad, aunque sea un 1%, y que se perciba como un postulado radical. Para ello se habla en términos científicos y luego se crean sociedades de seguidores, abriendo así un espacio para el debate. Veamos ya la segunda fase. Cuando una idea se considera radical, es necesario que pase al estadio de aceptable. Podría compararse con el fenómeno de masas. Quien no lo acepte será un intolerante. Es decir, en la segunda etapa se trata de ampliar el espectro y que un porcentaje mayor de personas lo acepten como una opción posible. Cuando sea afianzado como idea aceptada por gran parte de la masa, es necesario que tenga además consideración de idea sensata. En esta tercera etapa se crean ideas como estas. El deseo de comer personas está genéticamente justificado. A veces una persona tiene que recurrir a eso si se dan circunstancias apremiantes, o un hombre libre tiene el derecho de decidir qué es lo que quiere comer. Aquellos que no compartan estas ideas se convierten en enemigos radicales y se representan como oponentes agresivos y, por lo tanto, opresores fanáticos en contra de la libertad individual. La última etapa se basa en la popularidad. Todo el mundo habla de ello, se convierte en un tema de debate en medios de comunicación, películas, series, letras de canciones y vídeos en Internet. En esta etapa se pone en marcha también la técnica de promoción histórica, haciendo referencia a destacados personajes históricos que practicaban la antropofilia. Y es en ese momento cuando se empieza a preparar el marco legal para legalizar el fenómeno. Muchísimas gracias, Salva Vila. Eduardo, tú, por tu parte, ¿le das verosimilitud a esta técnica que, según su autor, está consiguiendo cambiar la opinión pública mundial en temas aberrantes? Claro que le doy toda la verosimilitud del mundo, porque además no es nueva, esto es más antiguo, es tan antiguo como el hombre. La única pregunta que la mayoría de los españoles le hacen hoy a sus conciencias es ¿por qué no? No nos formulamos las preguntas de la trascendencia inherente al ser humano. Cualquier monstruosidad, cualquier atrocidad que se nos presente convenientemente envuelta en libertad individual, tolerancia, derechos democráticos y demás cebos en los que es fácil, demasiado fácil picar, si los ingenieros sociales, sus agentes políticos y sus mercenarios académicos y periodísticos nos los inoculan con la posología adecuada, será asimilada colectivamente y en los plazos previstos. Lo que es una monstruosidad desde que el hombre lo es, hoy es un derecho. El aborto, la eutanasia, toda clase de experimentos con la identidad esencial de la persona, el incesto, la eugenesia, los vientres de alquiler. Ya hay países en los que todas esas atrocidades son hoy derechos inalienables del individuo. En Estados Unidos, hoy, hay condados en los que la zoofilia es legal, se practica abiertamente y el matrimonio con un mono, un caballo o un perro se celebra con toda naturalidad. Porque el hombre global, próspero, tecnologizado, robotizado, deshumanizado hasta conservar solo su apariencia antropomorfa, ha dejado de hacerle a su conciencia preguntas trascendentes y ante cualquier atrocidad envuelta en las banderas del derecho y de las libertades individuales, solo es capaz de preguntarse ¿por qué no? Los ingenieros sociales saben muy bien lo que Ortega nos enseñó, que el hombre es el único animal que tiene la facultad y la capacidad de renunciar a su propia esencia, porque un tigre no se puede destigrar, pero un hombre sí se puede deshumanizar. En página internacional, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y Vladimir Putin mantuvieron un encuentro secreto en la cumbre del G20. Tuvo lugar horas después del primer cara a cara entre ambos mandatarios desde que Trump llegó a la presidencia. Se produjo el 7 de julio. Hasta ahora no había salido a la luz y fue confirmado por la Casa Blanca a varios medios estadounidenses, aunque restándole importancia y rebajándolo siempre a una simple conversación. Hubo una cena social reservada únicamente para parejas de jefes de gobierno y para sus esposas. Hacia el final, el presidente Trump habló con Putin, según ha confirmado el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Michael Anton, a la cadena CNN. No hubo asesores, tampoco miembros del gabinete presentes para ninguno de los dos países, con la excepción de los traductores, quien dijo que no podía hablar sobre el contenido de la reunión porque los mandatarios estaban prácticamente solos. Hay más novedades que atañen al país, porque si están pensando en viajar a Estados Unidos, hoy han entrado en vigor las nuevas medidas de seguridad en los aeropuertos. Conozcamos ya en qué consisten. Rocío Manzaneque, muy buenas noches.
Buenas noches, Beatriz. Hoy han entrado en vigor las nuevas medidas de seguridad para los viajeros con destino a Estados Unidos. Esta nueva detección se realizará en las puertas de embarque y, entre otras novedades, figura la mejora en la detección de metales y en los equipos de detección de sustancias y de explosivos. Y, sobre todo, muy importante, también se revisarán los teléfonos móviles y los dispositivos de gran tamaño electrónicos, como tabletas, como cámaras o como ordenadores portátiles. Cabe destacar que desde España sí que será posible llevar estos equipos dentro del equipaje de mano, siempre y cuando estén bien cargados para que las autoridades puedan sacarlos y revisar que no supongan ninguna amenaza para la seguridad de Estados Unidos. Sobre todo, esto contrasta con la prohibición de los países árabes, de 8 países de mayoría musulmana, a las que no se le permite viajar con eso. En España sí que será posible, pero por tanto podrá aumentar los tiempos de espera en el aeropuerto, y por eso se recomienda a los viajeros que se dirijan al aeropuerto con la mayor brevedad posible, con el mayor tiempo de espera posible, para poder realizar todas estas detecciones lo antes posible. Hoy miércoles, con las temperaturas estivales ya, pues el día de la sección de Cita con la Historia, nos acompaña en plató Fernando Paz. Fernando, buenas noches. Muy buenas noches. Vamos a hablar de un tema bastante desconocido para el gran público, y es bueno, pues la Primera Guerra Mundial. Nos situamos ahí, este de África, aventura sorprendente, invitados inesperados. ¿Por qué hablamos de esto esta noche, precisamente? Pues porque nos quedan, como aquel que hizo 2 telediarios para las vacaciones y tal, y es uno de mis personajes favoritos de la historia. Entonces, ¿quién? ¿Que no lo hemos dicho? Del que vamos a hablar a continuación, hay que dejar un poquito de suspense. El general von Lettow, alemán, un militar alemán de la Primera Guerra Mundial, un tipo extraordinario. Bueno, vamos a empezar, si te parece, por el principio, preguntándonos qué hacían los alemanes en África. Bueno, durante el siglo XIX, la segunda mitad del XIX, Europa se repartió a África, en gran parte de Asia también, fundamentalmente británicos y franceses, y en el caso de África, de una manera muy evidente, ¿no? Pero surgieron 2 naciones, Alemania e Italia, en torno a 1870, que eran los recién llegados al panorama internacional y que reclamaban lo que en aquel entonces se llamaba un lugar al sol. Y nunca mejor tratándose de África, ¿no? Y ese lugar al sol lo que significaba es que querían un trozo de la tarta del imperio que se estaban repartiendo entre otros países europeos, porque eran naciones de muy antiguo, pero que no tenían Estado, ¿no? Y entonces, como digo, en torno a 1870 es cuando lo construyen. Piden, por tanto, acceder al reparto de África, en general de las colonias. Y se convoca en 1884, muy poquito después, 15 años después de la unidad alemana, la conferencia de Berlín. Bismarck, que era un zorro, pues se había convertido en el árbitro de la política exterior europea. Y entonces convoca a todos para repartirse a África de una manera en que Alemania le toque algunas colonias. Sí, no quede tan perjudicada con respecto a... Y lógicamente, pues sacó bastante tajada dentro de lo que podía esperarse. Se quedó con Camerún, con Togo, con el África del Sudoeste, que es la actual Namibia, y con el África Oriental Alemana, que es la actual Tanzania. Bueno, pero nos movemos en el tiempo. Paz, llega un coronel, si no me equivoco, si no me corriges, a Tanganica, en vísperas del estallido de la guerra, en el mismo barco que Karen Blixen, que para el que no lo sepa es la autora de Memorias, bueno, autora y protagonista de Memorias de África. Pues sí, efectivamente, en 1914 el coronel von Lettow embarca en un buque británico, por cierto, siendo alemán, y llega al puerto de Mombasa. Mombasa es un puerto de la zona oriental ecuatorial africana, hoy está en lo que es Kenia, es una isla unida artificialmente al continente, que entonces era la ciudad más importante de la zona. El puerto principal, y no solamente el puerto, sino la ciudad más importante, porque Nairobi se acababa de fundar apenas hacía 13, 14 años, ¿no? Bien, pues llega a Mombasa y durante el trayecto efectivamente conoce a una pasajera que luego será importante, que es Karen Blixen, que se había casado con un conde de origen danés. Y allí entablaron una amistad que luego, una vez que volvieran a África los dos, a Europa de África los dos, Mantuvieron. Pero bueno, lo dejamos en amistad, no romance ni nada. No, en absoluto. Además, von Lettow era bastante mayor que la señora condesa, ¿eh? O sea que no, para nada. Bueno, llegan allí, efectivamente se conocen y a partir de ese momento la condesa von Blixen, la baronesa von Blixen, pues desarrolló una vida personal y sentimental muy, en fin, muy variada. No vamos a ir todavía pero no vamos a ese punto, Paz, lo vamos a dejar para que nos sigan viendo. Vamos a ir a los hechos históricos. Una vez allí,
este coronel, favorito tuyo, von Letov, que no lo quiero decir mal, derrota a los ingleses una y otra vez y a fuerzas muchísimo más superiores. Era un militar extraordinario, era un tipo que dejó impresa la huella de su personalidad en la campaña de África. Los alemanes perdieron porque estaban aislados en medio de colonias enemigas, por un lado, en África, y además por la imposibilidad de comunicarse por mar, porque la Royal Navy, la Marina Británica, dominaba los mares. Los alemanes perdieron todas sus colonias africanas con inmediatez, en muy pocas semanas, excepto la colonia de África Oriental, excepto la colonia de Tanzania. Allí, Tanganica, allí estaba von Letov destinado. Y como digo, fue un militar que dejó huella. Hizo una guerra contra los británicos, una guerra prácticamente de guerrillas, porque no tenía fuerzas para luchar contra un nutrido ejército colonial británico, y una guerra que sostuvo fundamentalmente con soldados askaris, soldados negros tanzanos. Fue una guerra muy caballeresca. Mientras en Europa se despedazaban en medio del barro, de la nieve, del alambre de espino, en las trincheras, etcétera, en África la guerra fue muy caballeresca. Por ejemplo, von Letov atendía a sus soldados igual, o a los soldados enemigos igual que a sus soldados cuando estaban heridos, y de la misma manera repartía los alimentos con ellos, y a los oficiales enemigos les dejaba marchar bajo palabra de honor de que nunca volverían a combatir contra Alemania hasta que acabara la guerra. Si daban su palabra de honor de que no combatirían a Alemania, se podían ir a casa. Menos mal que enfrente no tuvo a Churchill, que, como sabemos, incumplía su palabra de honor una vez tras otra. En este caso, los soldados... No desaprovechas la oportunidad, Paz, de reescribir la historia en estas lecciones magistrales que nos das de los malos son buenos, los buenos son malos. Es que en la guerra de los Boers, Winston Churchill dio su palabra de honor a los Boers de que no se escaparía, y se escapó, y luego él lo contaba jacarandosamente en sus veladas regadas de alcohol en Londres. Bien, pero a lo que iba. A lo que ibas, era con tu animadversión hacia Churchill. No, para contar la verdad hay que contar la verdad, por encima de todo. Quiero decir con eso que de verdad que imprimió un curso muy caballeresco a la guerra. Le correspondieron sus enemigos británicos, hay que decirlo también. Se sintieron, digamos, forzados a seguir ese curso caballeresco de la guerra, y, por ejemplo, su enemigo Smuts, que dirigía las tropas británicas en la zona, le hizo saber antes que nadie que el Kaiser le había concedido la Cruz de Hierro de primera clase, que Letov no lo sabía, y le mandó además sus felicitaciones. Después de la guerra serían amigos hasta el punto de que... Bueno, luego lo contamos. Bueno, qué cosas me cuentas, Paz. Pero bueno, finalmente, a pesar de que es tan heroico todo, tan caballeresco, se rinde, superado por los acontecimientos, en noviembre de 1918. ¿Por qué? Si lo hacía pues todo así es, porque los alemanes se rinden, el 11 de noviembre del 18, los alemanes se rinden, y se dio pues una ceremonia un poco grotesca, como dijo un general inglés. Dijo: es la primera vez que un ejército que ha ganado todas las batallas se rinde a un ejército que no ha ganado ninguna batalla. Y el ejército que no había ganado ninguna batalla era el propio ejército británico, pero es verdad, así fue. Durante toda la guerra, von Letov derrotó en varias ocasiones. Bueno, pues es un equipo, ¿no? Al final. No, evidentemente, claro, pero incluso al final, cuando los portugueses entran en guerra, también hay guerra en Mozambique. O sea, fue una cosa verdaderamente espectacular. Tuvo grandes victorias, sobre todo destaca una victoria, la batalla de Tanga, en una ciudad de la costa norte tanzana. Y como digo, básicamente lo que desarrolló fue una lucha de guerra de guerrillas, porque no tenía tropas suficientes como para hacer frente a sus enemigos británicos, que eran mucho más poderosos, y que le reconocieron siempre el valor que había desplegado, rindiéndole honores militares cuando él depuso las armas en 1918. Cuando volvió de regreso, porque a él la guerra le coge en Rhodesia, en el actual Zimbabue, y vuelve hasta Dar es Salaam, durante todo el camino de vuelta fue recibido por las poblaciones nativas y por los colonos con flores, con aplausos y aclamaciones. Fue un hombre enormemente popular. Paz, hay una célebre película que se inspira en este episodio, La Reina de África, además de Memorias de África. Claro que ahora ya te dejo hablarme de Karen Blixen también. Bueno, pues la película, efectivamente, La Reina de África, una película de John Huston, si no recuerdo mal, con Humphrey Bogart, nunca me acuerdo, Katharine Hepburn, si no recuerdo mal. Es una película que relata de refilón, pero un incidente que tuvo lugar con un buque de guerra alemán, el Königsberg, en el río Rufiji, que está al sur de Tanzania, en la zona que hoy se conoce como Selous, ¿no? Lleva el nombre de un célebre cazador británico. Y luego pues tenemos la película de Memorias de África, que protagoniza tu amiga Karen Blixen, efectivamente, y que es hay que decirlo, una magnífica película que lanzó, además, el turismo en esa zona de África, que muy necesitados están, porque verdaderamente se trata de una zona maravillosa, y que relata pues la vida de Karen Blixen, aunque decepcionantemente no aparece nada de su viaje y por tanto no puede aparecer nuestro héroe de hoy, pero que
es, digamos, muy retrata muy bien lo que era la vida durante la época de la Primera Guerra Mundial e inmediatamente después, porque me parece que Karen Blixen abandona África en 1931, retrata muy bien lo que era la vida colonial. Y merece la pena verla, aunque solo sea por esa, que no es solo por eso, pero aunque solo lo fuera, ¿no? Hay dos episodios finales de muy distinto sentido, años después. Uno es el de las camisas, las sobrantes del ejército de Letov, que tuvieron un destino cuanto menos curioso. Cuanto menos curioso, efectivamente, porque cuando termina la Primera Guerra Mundial, el gobierno alemán se ve necesitado de hacer frente a las insurrecciones comunistas, a lo que se llamaban las insurrecciones espartaquistas, pues los comunistas estaban agrupados en torno a lo que se llamaba la Liga Espartaquista, en recuerdo del esclavo romano que en el siglo I a.C. se había rebelado contra las autoridades, promoviendo una rebelión generalizada, ¿no? Bien, los militares alemanes, obedeciendo al gobierno, se aprestaron a defender la legalidad de la República de Weimar y aplastaron el movimiento anticomunista. Por cierto, ahí estuvo, entre esos militares que mandaron las insurrecciones anticomunistas, que dominaron las insurrecciones comunistas y espartaquistas, estuvo von Letov. Bien. Pues cuando acaba la guerra hay contingentes de uniformes y con esos contingentes de uniformes se viste a las tropas, se uniforma a las tropas que tienen que hacer frente a esas insurrecciones. Son las tropas de los Freikorps, de los cuerpos francos que se llama. Una parte muy importante de esas uniformes que eran de color pardo, de camisas pardas, fueron a los Freikorps, que terminaron derivando en las SA, en las milicias del partido nazi. Por tanto, las milicias del partido nazi le deben su color pardo no a ninguna otra cosa, sino al excedente de stocks de camisas del ejército procedente de África, o sea, del ejército de von Letov. Pura casualidad, pero no deja de ser algo llamativo. Pues Paz, no nos queda tiempo para la segunda anécdota porque tenemos nos quedan 2 telediarios, ahora ya uno. Tenemos que reconfigurar esa cabecera que tanta manía le tienes. Yo creo que von Letov podría ser uno de los aspirantes a aparecer. Tiene que aparecer. Rasputín, que la has defendido también aquí muchas veces. No he defendido a Rasputín, Rasputín se defiende solo. ¿Quién más pondrías? Bueno, cuando terminemos te lo digo. Bueno, pues no se pueden perder. La semana que viene ya les diremos si miércoles o jueves la sección con Fernando Paz, porque vamos a tener que cambiar esa cabecera, aunque sea para hacerle feliz al final, antes de verano. Fernando Paz, muchísimas gracias. Un verdadero placer. Un día más, un placer, el placer es mío. Les dejamos con más historia con José Javier Esparza en tiempos modernos. Después, cita, ya lo saben, con el humor, con la sátira, la lectura de actualidad de José Antonio Fuster y más tarde a las 10 de la noche Gonzalo Vans en El Gato al Agua. No se lo pierdan, volvemos mañana a las 8:30. No nos fallen. Gracias, buenas noches. Volvemos en 2 minutos. Soy María Jesús Barreñada, presidenta de Aredos Abogados, doctora en Derecho, abogada y abogada Rotal. Si tienes un problema jurídico, no dudes en contactar con nosotros, te lo solucionaremos. Este despacho ha sido galardonado con el Premio a la Excelencia Profesional porque defendemos tus derechos, financiamos tus procedimientos, tu problema jurídico lo hacemos nuestro y te lo solucionamos. Hablar de este jamón cocido es hablar del tiempo. De este no, de este. Porque en El Pozo hacemos así nuestro jamón cocido artesano, dándole tiempo al tiempo. Como dijo otro artesano, el tiempo siempre encuentra el final perfecto. Jamón cocido artesano de El Pozo. Ya no se hacen jamones cocidos así. El Pozo. Solnatura es un centro de naturopatía, alimentación saludable y complementos alimenticios. Su misión es la de ayudar a las personas a obtener calidad de vida a través de pautas de alimentación correctas y complementos alimenticios de máxima calidad. Nuestra especialidad es la elaboración de programas de mejoramiento personalizados y enfocados a nutrir y fortalecer el organismo. El equipo humano de Solnatura está compuesto por naturópatas y médicos con amplia experiencia en este campo y sus métodos son siempre naturales, preventivos y respetuosos con el medio ambiente. En Solnatura te vamos a ayudar. Llama ya al 91 31 31 409. Estamos en la calle Conde de Aranda 13, Metro Retiro. En El Pozo hacemos así nuestro jamón cocido artesano, dándole tiempo al tiempo. Ya no se hacen jamones cocidos así. El Pozo. ¿Quieres seguir equivocándote con nosotros? Hace falta Intereconomía. Alfonso de Madrid, María Elena de Pontevedra, Rodolfo de San Cugat del Vallés, Juan Luis de Sevilla, Jesús de Tenerife, Javier de Albarracín, Rosa María de Valladolid. Muchísimas gracias. De corazón. Gracias. Jesús de Cáceres. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. De todo corazón. Muchas gracias.